lo que hiciste por mí, por lo que has hecho por mí, por lo que hiciste por mí. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros, por lo que haces por nosotros y por lo que harás de nosotros, Señor. Hoy hemos venido a tu presencia, Padre, porque tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente. Y hoy sabemos, Señor, que tú estás aquí. Y hoy hemos venido con la intención de aprender, de escuchar tu palabra, Señor, que es la única que tiene ese poder para transformarnos. Tu palabra, que es la única que tiene el poder para cambiarnos, Señor, para crear en nosotros una criatura nueva. Te damos tantas gracias, Señor, por habernos permitido hoy estar en tu presencia. Hoy tú nos trajiste, Señor, para poder alabarte, para poder honrarte, Señor, y para poder recibir de tu palabra. Yo te pido, Señor, humildemente que me uses como un instrumento, que sean tus palabras las que salgan de mi boca, Señor. Úsame para poder llevar tu palabra a esta hermosa congregación, Señor. Te damos gracias, Padre, y declaramos que saldremos hoy transformados por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos dicen un fuerte amén. ¿Qué les parece si da un fuerte aplauso al Señor? Gloria sea a Dios. ¿Qué les parece si antes de tomar su lugar saludan a alguien que no haya venido con ustedes? Díganle qué bueno que estás aquí, qué gusto de verte, qué bueno que aprovechaste este domingo para venir a la iglesia y a la presencia del Señor. Amén. No sé a cuántos les pasó hoy día que se olvidaron de que se adelantó una hora y en realidad son las 1:11. Pero gloria a Dios porque nos permite hoy estar aquí en su presencia. Amén. Y de igual manera saludamos a los que se conectan por internet. Gracias por conectarse como cada domingo. Y espero que esta tarde este servicio sea de bendición para ustedes. Amén. ¿Qué les parece si comenzamos con el tema, el cual se va a llamar, para los que me ayudan en la computadora, un encuentro, una transformación? Y si me ayudan por favor a abrir Bible Getaway, no sé si tenemos internet, vamos a usar mucha Biblia de Bible Getaway, si lo pueden abrir por favor. El tema es un encuentro, una transformación. Los encuentros que hemos tenido, vamos a comenzar con los encuentros que hemos tenido. El jueves le estaba compartiendo a los que estaban con nosotros el jueves, muchas veces, si nos ponemos a pensar, en nuestra vida hemos tenido encuentros con personas que de alguna u otra manera han transformado nuestra vida. Tal vez muchos recuerdan a los primeros amigos que tuvieron en la infancia, los cuales fueron, sin lugar a dudas, de mucho significado en nuestra niñez. Amigos que tal vez hasta ahora algunos de ustedes tienen. Yo tengo muchos amigos que tuve cuando era un niño, y obviamente el conocerlos a ellos marcó algo en mi vida, marcó tal vez cómo veía yo la vida diferente. Tal vez para muchos de ustedes un encuentro que les dejó una marca en su vida fue la primera novia, el primer novio. ¿Cuántos de ustedes se enamoraron a los, no sé, qué será, 13, 14? No que les diga que se enamoren, pero ¿a cuántos no les pasó que se enamoraron a los 13, 14 años y pensaron que su vida ya no iba a ser igual si esa persona no se casaba con ustedes? A mí me pasó muchas veces. Pero muchas veces conocemos a gente, como les estaba diciendo, amigos, el novio, la novia, cuando estábamos niños, que pensamos nosotros que es un encuentro transformador para nuestra vida. Muchos de ustedes cuando se casaron dijeron, wow, a partir de mi matrimonio mi vida cambió.
Mi vida no es la misma después que me casé. Tuve un encuentro con esta gran mujer o este gran hombre y mi vida realmente ha cambiado. Yo quisiera decirles esta tarde que meditemos en un encuentro que realmente ha cambiado tu vida. En un encuentro que realmente, si te pones a pensar, es el mayor encuentro que has podido tener. El encuentro más significativo en tu vida. El encuentro que si te pones a pensar en él, ha sido el cual ha hecho que tu vida tenga un antes y un después. Estoy hablando del encuentro que uno tiene con nuestro Señor Jesús. El único encuentro que tú tienes que cambia totalmente tu vida es el encuentro que tienes con el Señor Jesús. Ese encuentro que nos lleva a querer conocer más de la palabra de Dios y por consiguiente empezar a ver cambios en nuestra vida. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesús, con la palabra de Dios, empieza a haber una transformación en su vida a través de la palabra de Dios. Ese encuentro, que es el más importante, digan conmigo, el más importante, es el encuentro que tenemos con el Señor Jesús. No hay ningún otro encuentro que hayamos tenido en nuestra vida, ni siquiera nuestro esposo o nuestra esposa. Y perdón si le rompo a alguien la burbuja, pero ni siquiera nuestro esposo o nuestra esposa es más importante que el encuentro que hemos tenido con nuestro Señor Jesús. El encuentro con el Señor Jesús nos garantiza que Él, a través de su palabra, hace de nosotros criaturas nuevas. No les da mucho gusto a algunos, pero es la verdad, es lo que dice la Biblia. Al tener un encuentro con el Señor Jesús, Él se compromete a hacer de nosotros nuevas criaturas. Podemos ver ejemplos en la Biblia, hay muchos ejemplos en la Biblia, los cuales nosotros podemos estudiar y ver cómo un encuentro con el Señor Jesús transformó la vida de una persona. Si me acompañan por favor a Lucas 19, en la versión traducción en lenguaje actual, del 1 al 10. Podemos ver cómo un encuentro con el Señor Jesús, digan un encuentro, cambió la vida de esta persona. Y hemos venido diciendo ya en anteriores charlas que lo que está en la Biblia nos puede servir a nosotros y nos debe servir a nosotros para que tengamos un manual de cómo debemos vivir, para que tengamos una idea de cómo debe ser nuestra vida, para que tengamos una perspectiva de lo que va a pasar cuando conocemos al Señor Jesús. Si usted está esperando que algo pase en su vida después de haber conocido al Señor Jesús, yo le recomiendo que lea esta historia conmigo y vea cómo un hombre que era lo opuesto totalmente a lo que el Señor Jesús enseñaba, con un encuentro con el Señor Jesús llegó a cambiar totalmente de cómo era a una persona totalmente diferente. Si usted está aquí y usted viene escuchando la palabra de Dios ya con tiempo, usted debería de empezar a ver esa transformación que sufrió esta persona. Esa transformación que esta persona experimentó, no sufrió, sino que experimentó. Esta persona experimentó un cambio en su vida después de haber tenido un encuentro con el Señor Jesús. Y ese es mi propósito esta tarde, es que ustedes se vayan de aquí pensando qué debo de esperar yo en mi vida después de tener un encuentro con el Señor Jesús. ¿Acaso mi vida debe ser igual? ¿Acaso mi vida debe de continuar como era antes? ¿Acaso las mismas cosas que me gustaban antes me deben de gustar ahora? Y no estoy hablando de la música, de que me gustaba el rock, ahora me gustan las alabanzas de la iglesia. No, estoy hablando de las cosas que Dios nos enseña que debemos de cambiar después de haberlo conocido a Él. Antes amábamos a los que queríamos amar, antes amábamos a los que nos hacían un bien, y la palabra de Dios nos dice ahora que debemos de amar ¿a quién? A todos por igual. No importa si nos han hecho algún daño, la palabra nos dice que debemos de amar a todos por igual. A eso me refiero cuando uno debe decir, bueno, mi vida ahora es diferente a lo que era antes. Antes amaba a mi familia, amaba a mis amigos, pero odiaba al resto del mundo.
Después de conocer al Señor Jesús, tu vida debe de ser diferente. No puede continuar tu vida siendo igual. Porque si es así, no has tenido realmente un encuentro con el Señor Jesús. Lo cual no está mal. Sigue viniendo, sigue escuchando la palabra de Dios, porque al escuchar la palabra de Dios lo que va a pasar es que vas a llegar a tener esa confianza o esa fe en la palabra de Dios y vas a empezar a ver los cambios en tu vida. Vamos a leer Lucas 19, dice Zaqueo. Todos ustedes conocen la historia de Zaqueo. Tal vez ya la hemos leído varias veces. Pero quisiera usar este encuentro hoy entre Zaqueo y el Señor Jesús para que vean ustedes cómo realmente cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesús hay un cambio en la vida. Amén. Dice así: Jesús entró en Jericó, una ciudad. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Ahora, si usted no conoce la Biblia, no conoce la historia, tal vez diga, bueno, un cobrador de impuestos, un hombre rico, cualidades que a la primera vista no tienen nada de malo. Pero da la casualidad que Zaqueo era judío, y al ser judío y cobrador de impuestos, lo que eso significaba era que él le cobraba a su propio pueblo para darle el dinero a los romanos, que eran en ese momento los que eran los líderes de este pueblo, los que los dominaban, si se puede decir así. Entonces Zaqueo era mal visto porque hacía un trabajo que nadie quería hacer y solamente él lo hacía. Y no solamente en esa traducción dice que era cobrador de impuestos, en otras dice que era jefe, bueno, acá lo dice, perdón, jefe de los cobradores de impuestos. ¿Quiénes han visto películas de la época de la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis tenían a los judíos en campos de concentración? Okay. Si no han visto, véanla. ¿Quiénes han visto que los mismos judíos tenían, o los alemanes usaban a los propios judíos para cuidar a algunos y les daban a ellos más libertad? O sea, los que eran, se puede decir, más adinerados entre los judíos, le pagaban a los alemanes para que los dejaran a ellos ser los guardianes de su propio pueblo. Y obviamente eran muy mal vistos, porque pues abusaban de su pueblo. En este caso Zaqueo era algo parecido. Él era judío y le cobraba los impuestos a los judíos y por consiguiente los trataba mal y por consiguiente se hizo rico a raíz de eso. ¿Ok? Nada más para que vean qué clase de persona era Zaqueo. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Miren el interés que tenía Zaqueo en conocer al Señor Jesús. Número 5. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero, ¿qué? A ver, quiero ver si están leyendo conmigo. ¿Quiero qué? Hospedarme en tu casa. ¿Qué significa eso? Si yo le digo a alguno de ustedes, y no les voy a decir, no se asusten, hermano, hermana, me quiero hospedar en su casa. ¿Qué significa para ustedes que yo le diga, hermano, hospédeme en su casa? Que voy a ir un ratito nomás de la puerta, no, ni siquiera me hace pasar usted a su casa, ni me invita a un vaso de agua. Es muy importante que analicemos lo que leemos porque significa que él se hospedó, se quedó. No sabemos si una noche, 2 noches, pero al menos una noche tuvo que estar ahí. Eso significa hospedar a alguien. Ustedes no me pueden decir, pastor, lo voy a hospedar, nada más venga y en la puerta le invito un vaso de agua y en media hora se tiene que ir. Hospedar quiere decir que Jesús se quedó con Zaqueo. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Lo vamos a ver más adelante. Cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. ¿Ok? Número 6. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría, digan conmigo, con mucha alegría, recibió en su casa a Jesús. ¿Por qué es importante que digo con mucha alegría? ¿Quiénes se acuerdan de la historia del joven rico?
No todos, léanla. El joven rico fue donde el Señor Jesús y le dijo, Señor Jesús, yo he hecho todos los mandamientos que la ley me pide. ¿Qué más debo hacer? El Señor Jesús le dijo, vende todo y sígueme. Y el joven rico se fue muy triste, porque realmente no quería hacer lo que el Señor Jesús le pidió. Pero acá Zaqueo reacciona de otra manera. Muy feliz, digan conmigo, muy feliz, recibió en su casa al Señor Jesús. Número 7. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre? ¿Qué? A ver, todos, ¿qué? Digan conmigo, Zaqueo era malo. Como muchos de nosotros que fuimos anteriormente a conocer al Señor Jesús, éramos malos. Yo era malo. Mi mamá les puede decir qué tan malo era. Ahí está mi mamá, pregúntenle. ¿Qué tan mal era su hijo, hermana Males? Muy malo, dice. Yo era malo. Pero hay un encuentro con alguien, que es el Señor Jesús, que transforma tu vida. No importa cómo hayas sido tú, no importa cómo eres tú, no importa lo que hayas hecho. Recuerden que el domingo pasado les dije que el Señor Jesús nos decía, ya les perdoné sus pecados, voy a hacer de ustedes una criatura nueva. Acá dice que Zaqueo era malo. Muchos ahorita dirían, bueno, el Señor Jesús no se debería de haber juntado con él. Yo nunca le hablaría, algunos dijéramos, a alguien que es malo acerca del Señor Jesús. ¿Para qué? Voy a perder mi tiempo, si es malo. Pero acá el Señor Jesús nos enseña algo muy interesante. Siendo Zaqueo alguien tan malo, Él le pidió quedarse con él en su casa. Digan conmigo, todos tenemos esperanza. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? Número 8, otra cosa muy importante. ¿Qué dice ahí? Después de la comida. Qué rico es después de la comida sentarse a conversar, a platicar, a tomar su cafecito. Y ustedes saben que en esa época la comida no se preparaba como ahora que se mete en el microondas y se prepara en 3 minutos y ya está caliente la comida. Ahí había que matar al animal, cocinarlo, preparar la masa, qué sé yo. Hubo un tiempo en el que el Señor Jesús le dedicó a Zaqueo, platicó con él. ¿Qué hacía el Señor Jesús en esa época? Daba las buenas noticias. Hablaba la palabra de Dios. Podemos asumir entonces que cuando estuvo con Zaqueo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Le hablaba de la palabra. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a ver la reacción de Zaqueo después de conocer al Señor Jesús. Y deben de darse cuenta que lo que lo transformó a él fue el encuentro con el Señor Jesús y la palabra que el Señor Jesús le dio. Por eso es importante cuando yo les digo, vengan a los servicios, escuchen la palabra de Dios, lean la Biblia. ¿Por qué? Porque esa palabra que ustedes están adquiriendo, esa palabra que ustedes están metiendo en su cabeza, tiene el poder para cambiarlos, tiene el poder para transformarlos. Ustedes no se pueden transformar simplemente por decir, gloria a Dios, aleluya, ya soy hijo de Dios, pero me quedo en mi casa porque hoy hay partido a las 5 de la tarde. Lo único que logra transformarnos es la palabra de Dios. Por eso mi afán de decirles a ustedes, estén siempre escuchando la palabra de Dios, porque es lo único que tiene el poder para cambiar nuestra manera de ser, para, como dice la misma palabra, crear en nosotros una criatura nueva. Después de la comida, o sea que después de un tiempo que pasaron juntos, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes ya han tenido un encuentro con el Señor Jesús? Levanten la mano.
Los que no se preocupen, sigan viniendo, sigan escuchando la palabra de Dios. Y esa palabra va a hacer en ustedes una transformación. Pero ¿cuántos de nosotros, y me incluyo en esa lista, hicimos lo que hizo Zaqueo después de tener el encuentro? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Díganme ustedes si no hubo una transformación en la vida de Zaqueo. De ser una persona que robaba a su propio pueblo, maltrataba a su propio pueblo, esa conversación con el Señor Jesús, ese tiempo que estuvo él oyendo la palabra a través del Señor Jesús, la palabra de Dios a través de Jesús, ese tiempo que compartió con él causó en él una transformación que amó más a la gente. Pastor Arturo, ¿por qué usted dice que amó más a la gente? Bueno, ¿cuántos de ustedes se levantarían y dirían: la mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres? ¿Qué mejor manera de decir yo amo a la gente dando la mitad de lo que tengo a gente que ni siquiera conozco? Zaqueo se levantó, no se asusten, porque dicen: Pastor Arturo, me va a pedir la mitad de lo que tengo. No, nada más les estoy contando la historia. Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Ahora, ¿por qué dice 4 veces? Porque según la historia, 4 veces era la ley, lo que la ley pedía que uno devolviera cuando robaba algo. Pero mi punto aquí es: ¿qué hizo que Zaqueo se levantara y dijera esas cosas? Yo quiero que hoy ustedes se vayan entendiendo mejor cómo un encuentro con el Señor Jesús puede lograr una transformación en nosotros, que un día digamos: ¿sabes qué? Si le he hecho daño a alguien, voy a reparar ese daño. Si le he robado a alguien, si robé mi trabajo, si robé aquí, si robé allá, voy a devolver lo que robé. Si hablé mal de alguien, voy a pedirle perdón a esa persona. Si maltraté a alguien, voy a pedirle perdón a esa persona. Si dije algo que hirió a una persona, voy a pedirle perdón a esa persona. Ese es el cambio que causa el encuentro con el Señor Jesús. Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Digan conmigo: hubo un cambio. Ahora, ¿cuántos realmente, conscientemente, ven ese cambio en Zaqueo? Porque si usted ve ese cambio en Zaqueo, usted puede decir: pastor, si él cambió, yo puedo cambiar. Si él, al tener un encuentro con el Señor Jesús, hubo una transformación en su vida, igualmente yo puedo cambiar. Entre más cerca estemos del Señor Jesús, ¿cómo estamos cerca del Señor Jesús? Cerca de su palabra. La palabra de Dios dice que meditemos en la palabra los domingos al ir a la iglesia. Búscame esa escritura, Lucero, por favor. La palabra de Dios dice ¿qué? Que meditemos en la palabra de Dios, ¿cuándo? De día y de noche. En otras palabras, todo el tiempo. Josué 1. No, para que no piensen que estoy mintiendo o inventando. Mire, 1:8. Nunca dejes, digan conmigo, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche. Y hasta ahí nada más. ¿Y qué más dice? Y ponlo en práctica. Ay, Pastor Arturo, qué aburrido. Leer de día y de noche y después tener que ponerlo en práctica. Pero lea lo que dice al final. Para que tenga éxito en todo lo que haga. Por eso es que no lo lee. Ahora, yo les pregunté algo el jueves.
Y les vuelvo a preguntar a ustedes. ¿Cuántos de aquí al morir van a ir al cielo? Levanten la mano. Todos están seguros que van a ir al cielo. ¿Cómo saben que van a ir al cielo? Porque dice su palabra, dice doña Florencia. ¿Quién más cree que va a ir al cielo porque así dice la palabra de Dios? Entonces ustedes creen en algo que dice la palabra de Dios sin tener ni siquiera una prueba, más que la palabra de Dios. O alguien tiene una foto del cielo, de repente algún familiar que está allá. Nadie. ¿Ok? Los estoy llevando a algún lugar en esto. Entonces, si creemos cuando la palabra de Dios dice que cuando muramos vamos a ir al cielo, ¿por qué no creemos lo que dice la palabra acá que dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, o sea, la Biblia, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas? Entonces, si yo creo que cuando me muera voy a ir al cielo, de la misma manera debo de creer cuando dice la palabra de Dios que si leo la Biblia de día y de noche y pongo en práctica lo que aprendo de la Biblia, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a tener éxito en todo lo que haga. ¿Por qué no creo eso? ¿Por qué creo la parte más fácil, si se puede decir, de que cuando muera voy a ir al cielo? Porque no necesito pruebas, nadie me pide una prueba de eso, nadie me dice, a ver, pruébame que vas al cielo. Pero si creo esta palabra, sí tengo que dar pruebas. Pastor Arturo, ¿cómo así? Si yo realmente digo que estudio la palabra de Dios de día y de noche y que la pongo en práctica, ¿sabes cómo se va a notar? ¿Cómo? Porque les va a ir bien en todo. No nos gusta esa palabra, porque a muchos no nos va bien todo, entonces eso demuestra que no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Si yo leo la palabra de Dios de día y de noche, medito en ella, hago lo que dice la palabra de Dios, la promesa de parte de Dios es de que me va a ir bien en todo. Gracias, Lucero. 1:8. Apunten esa escritura, léanla, mediten en ella y digan, si creo que voy a ir al cielo, ¿por qué no creo en esta palabra? Entre más cerca estemos del Señor Jesús, más seremos transformados por su palabra. Entre más cerca estemos del Señor Jesús, más seremos transformados por su palabra, por sus enseñanzas. Entre más cerca estemos de Él, más confianza le tendremos. ¿Por qué es importante tener confianza en el Señor Jesús? ¿Por qué es importante tener confianza en la palabra de Dios? Porque si confiamos en la palabra de Dios, lo que acabamos de leer lo vamos a creer. Y si creemos lo que leemos, hacemos lo que leemos y vemos los resultados que la palabra de Dios nos ofrece. Un verdadero discípulo de Cristo es aquella persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo, de tal manera que su vida, a partir de ese momento, jamás vuelve a ser la misma de antes. Es a través del poder de la palabra de Dios que empezamos a ver cambios en nuestra vida. Es a través de la palabra de Dios que empezamos a ver cambios en nuestra vida. La fe o la confianza viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pastor Arturo, ustedes me preguntarán, ¿acaso es poderosa la palabra de Dios? Hebreos 4:12, por favor, Lucero. En Bible Getaway hay una versión que se llama España. La palabra. Digan conmigo, la palabra tiene poder. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que es importante que estemos meditando en la palabra, estudiando la palabra y haciendo lo que la palabra de Dios dice, es porque la palabra tiene el poder para hacer cosas que nadie más puede hacer por ustedes. 4:12. ¿Perdón? Esa que está ahí, la palabra.
Perdón. Dame un compare, por favor. Déjame leerlo acá. No sé por qué está diferente en el mío. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Si te regresas a la versión Reina Valera 60, por favor, y me haces un compare del 12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Por qué es importante que sepamos que la palabra de Dios es viva y poderosa? Porque si la palabra de Dios es viva, quiere decir que lo que hizo en el tiempo del Señor Jesús con Zaqueo, lo puede hacer ahora con nosotros. Porque la palabra está viva. No murió cuando el Señor Jesús murió. La palabra de Dios está viva. Digan conmigo, la palabra de Dios está viva. Entonces te va a cambiar a ti, y en el momento va a cambiar a tus hijos, y en el momento va a cambiar a tus nietos. Porque la palabra está viva y es poderosa. Y así como te puede cambiar a ti, puede cambiar a tus hijos y podrá cambiar a tus nietos. Porque es una palabra viva. Alguien diga amén. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Me das un compare, por favor? En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. A ver, vamos a parar ahí. ¿Quién sabe lo que es un tuétano? Levante la mano. Adentro de los huesos. Búsquelo en Google para que vea dónde está el tuétano. Es lo que está dentro del hueso. La palabra de Dios dice que es tan poderosa que no solamente se te queda aquí, sino que te penetra y entra hasta lo más profundo. No lo hagas tú, le decía a la gente claro. Ok, ¿dónde estamos? 12. Penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento, digan conmigo, discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú estás pensando en hacer algo malo, o se te cruza por ahí un pensamiento malo, la palabra de Dios dice que es tan poderosa y está viva, que penetra en ti y hace algo con tus deseos y tus pensamientos más íntimos. Esos pensamientos que nadie te los ve, esas ideas que nadie conoce, tú te ves bien bonito, bien a tu traje, bien peinadito, pero por dentro tienes unas ideas que dices a veces, ¿cómo me viene eso a la cabeza? La palabra de Dios es tan poderosa y tan fuerte que penetra en ti y causa un discernimiento en tus pensamientos. ¿Y qué más dice? Y tus deseos más íntimos. Hay veces que deseamos cosas que van en contra de lo que Dios quiere. Si no tienes la palabra de Dios, escúcheme bien por favor. Si no lees la palabra de Dios de día y de noche, meditas en ella, haces lo que la palabra de Dios dice. Si no tienes la palabra de Dios en ti, cuando tengas esos pensamientos y esos deseos que no vienen de Dios, no va a haber nada que te detenga. Porque lo que nos dice la Biblia que nos detiene es esa palabra que tiene tanta fuerza y es viva, que nos penetra. Y cuando pensamos o tenemos deseos inapropiados, la misma palabra de Dios nos hace discernir en lo que estamos pensando. ¿Qué es discernir? ¿Quién sabe? Nadie sabe.
pensar, realizar, analizar. La palabra de Dios nos ayuda a analizar nuestros pensamientos y nuestros deseos. Ahora ustedes miran, oh, Pastor Arturo. Entonces, por eso es que a veces cuando tengo malos pensamientos o malos deseos, hay algo que me dice, a ver. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás deseando? Eso es el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando penetra a lo más profundo de ti. Hace que tú medites en lo que estás pensando. En efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas de los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren conmigo qué importante es conocer la palabra de Dios. No solamente porque la palabra de Dios es la que nos transforma y nos cambia, sino porque la palabra de Dios tiene ese poder para ayudarnos a meditar, a pensar, a discernir cuando estamos teniendo un mal pensamiento o una mala idea se nos cruza por la cabeza. Segundo Timoteo 3, por favor, del 16 al 17. En la Nueva Versión Internacional. Recuerden que les dije lo importante que era reconocer ese encuentro con el Señor Jesús. ¿En qué momento tú tuviste ese encuentro con el Señor Jesús que dijiste, ah, caray, a partir de ese momento, a partir de ese encuentro que tuve con el Señor, mi vida ha empezado a cambiar? Y tú te preguntarás, ¿qué hizo que mi vida cambiara? ¿Qué es lo que hace que mi vida cambie? Que cuando tengo malos pensamientos, malas ideas o se me ocurre algo que no es apropiado, siento yo como que algo me dice, oye, no estés pensando en eso, no se te ocurra hacer eso. ¿En qué momento yo me di cuenta de que empecé a tener ese discernimiento? Es porque ustedes están escuchando constantemente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que hace, nos dice la palabra de Dios, valga la redundancia, es que ella misma penetra en nosotros y hace que seamos criaturas nuevas, las cuales ahora podemos discernir, pensar, decir, eso que estoy pensando no está bien. Pero la gente que no tiene la palabra de Dios, le viene un pensamiento y vámonos. ¿Cómo qué? No sé, lo que sea. Ustedes piensen. Es más, ustedes piensen qué hacían antes de tener la palabra de Dios en su vida. Si yo le dijera. Me dejan de amar ustedes. Pero antes yo no tenía control de mí. No tenía la palabra de Dios que ahora me controla. Me dice, a ver, Arturo, por ahí no, vámonos por acá. Cuando tú no tienes la palabra de Dios, nada te controla. Y dejas que tus malos pensamientos, tus malos deseos, pues le das rienda suelta. Pero la palabra de Dios tiene ese poder que cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesús, la palabra de Dios empieza a trabajar en ti y empieza a crear una criatura nueva. Lucero. Segundo Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Dame un compare en el 16, por favor. Toda escritura, digan conmigo, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, no sé qué significa rebatir, ¿alguien sabe? Corregir y guiar en el bien.
Entonces, cuando tú tienes la palabra de Dios dentro de ti, esa palabra de Dios te va a ayudar ¿a qué? Te va a enseñar, te va a corregir y te va a guiar en el bien. A eso me refiero que cuando digo que cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesús y empiezas a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios te transforma. Te transforma porque ya no haces lo que hacías antes. Tienes los deseos tal vez, tienes los pensamientos tal vez de antes, pero la palabra de Dios te ayuda a discernir y te ayuda a guiarte en el bien. ¿Quiénes están felices de tener la palabra de Dios? Santiago 1:22, por favor, Lucero, en la Nueva Versión Internacional. Estamos viendo el poder que tiene la palabra de Dios. Porque si tú tuvieras el poder para cambiarte, ya te hubieras cambiado hace tiempo tú solo. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de meditar en su palabra y debemos de hacer lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es la única que tiene ese poder para crear en nosotros a alguien nuevo. Tú solo no lo puedes hacer. Yo solo no lo puedo hacer. Si se van con algo esta tarde, yo quisiera que se vayan pensando en esto. Lo único que tiene el poder para transformarnos a personas nuevas, a criaturas nuevas, a personas que ya no desean lo que deseaban antes, es la palabra de Dios. No se contente, dame otra traducción, por favor. No, dame un compare, por favor. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Pero se trata de que pongan en práctica, digan conmigo, debo poner en práctica lo que aprendo. Pero no se trata de que pongan en práctica esa palabra y no simplemente que la oigan engañándose a ustedes mismos. Pongan en práctica. Pero no basta con oír el mensaje. Dios habla hoy, por favor. Pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica. Pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Cuando ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios, no solamente escuchen la palabra de Dios, sino que pónganla en práctica. ¿Recuerdan lo que leímos anteriormente de estar meditando en la palabra de Dios de día y de noche? ¿Qué más? Practicando lo que aprendemos. ¿Y qué va a pasar? Obtendremos un resultado. Cuando el Señor nos pide que no solamente oigamos su palabra, sino que la pongamos en práctica, Él tiene una promesa para nosotros. Y si hoy se van ustedes con algo, váyanse con esto. La palabra de Dios nos da una promesa de que si estamos meditando en ella, no solamente va a haber una transformación en nosotros, que yo me imagino que muchos de ustedes la quieren, porque si quisieran vivir en lo que vivían antes no estarían acá. Si vinieron a la iglesia es porque quieren aprender a poder ser mejores personas, quieren que Dios transforme sus vidas para ser nuevas criaturas. Cada vez que ustedes digan, tengo que leer la palabra de Dios, hay que flojera, hay que pereza, de día y de noche, estar meditando en ella. Y encima hacer lo que la palabra de Dios dice. Piensen en el beneficio que van a obtener. El estar meditando en la palabra de Dios, el estar leyendo la palabra de Dios, el estar haciendo lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, nos da un resultado. Y váyanse con eso esta tarde. El resultado es que todo nos saldrá bien. ¿Qué es todo? En su trabajo, en su familia, en sus relaciones. Si tú haces lo que la palabra de Dios te pide que hagas, Él te promete una cosa, como nos ha prometido a todos que vamos a ir al cielo. Nos promete una cosa también, de que todo nos saldrá bien. ¿Aprendieron algo? Gloria a Dios. Pongan un fuerte aplauso al Señor. Yo quisiera esta tarde, ahora que estamos hablando acerca de lo que Dios nos pide que hagamos,
meditemos en lo siguiente. La palabra de Dios nos dice también que debemos de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la casa del Señor, para que de esa manera, la promesa que Él nos da es de que Él abra la ventana de los cielos y derrame abundantemente sobre nosotros. Yo quisiera que hoy ustedes inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar al Señor y darle gracias por esa promesa tan grande que nos ha dado. Padre, te damos gracias, Señor, por la promesa que tenemos de parte tuya, de que si traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a tu casa, Señor, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Padre, nosotros somos hijos tuyos y somos hijos obedientes y sabemos que no debemos de venir a tu presencia, Señor, con las manos vacías. Padre, tu palabra dice también que si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente, Señor. Y nosotros creemos en tu palabra. Hoy te hemos dicho, Señor, creemos en tu palabra y la vamos a poner a prueba. Y hoy hemos traído algo hermoso para ti, Señor, porque nosotros no estamos confiados en nuestro cheque o en nuestra quincena o en nuestra cuenta del banco, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti, en lo que tú puedes hacer por nosotros, en lo que tú nos puedes dar, Señor. Tu palabra dice que tú eres dueño del oro y de la plata. Qué mayor beneficio, Señor, el saber que si te ponemos a prueba en esto, como dice tu palabra, tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque declaramos que al hacer nuestra parte, tú harás la tuya y veremos los resultados. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Por favor, los que necesiten un sobre, levanten la mano, los sugieres nos van a ayudar con eso, y los que ya estén listos, pueden pasar al frente con sus diezmos y sus ofrendas. Acá. Pase. Vamos a orar por ustedes. Me dijeron que es su cumpleaños, me dijeron cuántos años cumplen, pero no lo voy a decir públicamente. Suban, por favor. Vamos a esperar a Julio César. Yo quisiera que se pongan de pie todos ustedes, vamos a orar, vamos a dirigir nuestras manos acá al frente. Quisiera que oremos por ellos. Y recuerden que si al final, si alguien necesita oración por alguna necesidad, ustedes pueden pasar acá al frente. Vamos a tener a los líderes, a los ancianos acá al frente para orar por ustedes. Y recuerden que hoy a las 6:30 los esperamos para continuar con el servicio de hoy domingo. Ven, Julio César, sube. Su papá y su mamá se pueden subir también, por favor, para orar por todos ustedes. Vamos a dirigir nuestras manos acá al frente. Si quieren tomar fotos, cámara, video, Facebook. Listos. Inclinen su rostro, por favor, y extiendan sus manos para acá al frente. Dios, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de celebrar un año más de vida. Un año más, Señor, de
Yo le digo, mamá Dinora, una gran mujer, Señor. Gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, porque tú le das muchos, muchos más años de vida, Señor. Y, Señor, tú vas a hacer que sus ojos vean tu promesa. Toda su casa será salva, Señor. Toda su casa servirá al Señor. Porque ella es fiel a ti, Señor. Te damos gracias por su vida. Gracias porque tú le das sanidad a su cuerpo. Gracias, Señor, porque tú le das las fortalezas que ella necesita. Gracias, Señor, porque tú estás siempre pendiente de ella. Gracias, Señor, porque ella sabe que puede confiar en ti. Ella sabe que puede contar contigo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás siempre con ella y ella sabe eso. Y sabemos que ella nunca necesitará de una ambulancia, nunca necesitará de un policía, Señor, porque tú la proteges y tú la cuidas. Y te damos tantas gracias, Señor, porque tú le das un año más de vida. Uno más de muchos más que quedan todavía, Señor. Te damos gracias por su vida. Gracias también te damos, Señor, por nuestra hermana Margarita. Señor, le damos gracias porque ella te es fiel y ella sabe a qué me refiero. Tú la ves, Señor, venir, no faltar a ningún servicio, Señor, estar siempre aquí los domingos. Te damos gracias por su vida, Señor. Gracias por un año más de vida. Gracias porque tú le das la fortaleza que ella necesita. Gracias porque tú le das la paz que ella necesita. Gracias, Señor, porque tus ángeles acampan a su alrededor y la protegen en cada momento, en cada minuto, en cada lugar donde ella está. Gracias, Señor, porque tú pones esa bendición en sus manos, que todo lo que ella toca produce y produce buenos resultados, Señor. Gracias porque ella lo está viendo. Gracias, Señor, porque tú te estás manifestando en su vida y ella está viendo los resultados de serte fiel, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú acampas a su alrededor y la proteges. Y ellas saben eso y confían en ti, Señor. Y te damos tantas gracias por su vida. Gracias te damos, Señor, por la vida de Julio César, Señor. Gracias porque él a muy temprana edad ha aprendido a alabarte, a cantarte, a adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo separaste para ti. Gracias, Señor, porque tú le das un año más de vida. Y declaramos que ninguna ambulancia, ningún policía conocerán su dirección. Él no necesitará de eso, Señor. Él es sano de su cabeza a sus pies. Te damos gracias por su vida. Gracias porque a muy temprana edad Él conoce de tu palabra. Él conoce que puede confiar en ti. Él conoce que puede hablar contigo, Señor, y decirte las cosas que Él quiere decirte. Te damos gracias por la vida de sus padres, porque ellos lo inclinan hacia ti a muy temprana edad. Ellos no le ponen trabas al querer venir y adorarte y cantarte. Gracias por la vida de sus padres, porque ellos saben el bienestar que le están haciendo. Porque tu palabra dice que hay que mantener a los niños cerca de ti, Señor, para que cuando sean grandes no se aparten de tu palabra. Ellos conocen eso, ellos saben esa promesa, y Él no se apartará de tu palabra, Señor, porque ellos están cumpliendo con su parte, la cual es traer a este niño a tu presencia, Señor. Te damos gracias por su vida y por la vida de sus padres, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y así de pie vamos a despedirnos, por favor. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a darle gracias al Señor por este día. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que tu palabra es la que tiene ese poder para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos discernir en nuestros pensamientos y en nuestros deseos, Señor. Te damos tantas gracias porque ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos tu palabra dentro de nosotros, la cual nos ayuda con esos pensamientos, con esos deseos que no vienen de ti? Te damos gracias, Señor, porque hoy nos vamos sabiendo que tu palabra tiene ese poder para transformarnos, para hacer de nosotros criaturas nuevas, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a ver esos cambios en nuestra vida. La gente nos dirá, tú no eres el mismo, ya cambiaste, eres una persona diferente. Y nosotros diremos, gloria a Dios, porque Él es el único que puede hacer ese cambio. Te damos tantas gracias, Señor, y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá, que saldremos hoy guiados por ti, Espíritu Santo.
Tú nos cubres, tú nos proteges. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Raza y nación declaran hoy la grandeza de Jehová el Creador. Ríos y montes demuestran la gloria de la creación de Dios. Y lo que vive y lo que respira proclaman a una gran voz. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. Raza y nación declaran hoy la grandeza de Jehová el Creador. Ríos y montes demuestran la gloria de la creación de Dios. Y lo que vive y lo que respira proclaman a una gran voz. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. Sí.